Rafael Narváez, es parlamentario, abogado y defensor de derechos humanos. Situación difícil en Venezuela, sobre todo por las amenazas del gobierno, funcionarios públicos del gobierno, parlamentarios, hacia una población que está muriéndose de hambre, una población que no encuentra medicina, que no encuentra la posibilidad de salvar su vida porque a veces no tiene cómo dializarse a tiempo, no tiene una cardiopatía, no tiene hipertensivo. Y este niño que murió en el estado Zulia debe conmovernos al corazón. Murió de hambre, un hambre que el Estado desconoce, un hambre que el defensor del pueblo desconoce, que los poderes públicos desconocen. Y por supuesto una escasez de medicamentos que los poderes públicos en Venezuela pareciera que tuviesen el corazón de piedra, desconocen. Se plantea la posibilidad del 1 de septiembre, la ciudadanía, la mayoría, aquella que sufragó el 6 de diciembre para que la Asamblea Nacional tomara el control hacia el Ejecutivo, que lamentablemente el TCJ no le permite desenvolverse y asumir su competencia como está establecido en nuestra Carta Magna. Una población que está aguantando el chaparrón con tolerancia, con una pasividad increíble, y por supuesto que el gobierno abusa de esa tolerancia. Está planteando abrir un cauce democrático en el país. Está planteando una salida a través del voto directo secreto, y no le ha quedado otra que invocar un mecanismo constitucional, un mecanismo que está establecido en nuestra Carta Magna, el artículo 72, que establece, que obliga al Estado, cuando el funcionario de gobierno, en este caso el presidente de la República, ya ha culminado la mitad de su gestión de gobierno, la población tiene el derecho constitucional de evaluarlo y establecer a través del CNE, el ente rector de las políticas electorales, activar un mecanismo de consulta popular, de consulta constitucional, referendo revocatorio, y sin embargo hay obstáculos. La población ha decidido marchar el 1 de septiembre, pero el presidente de la República pareciera ser, en forma ligera, prepotente, con malcriadez, acaba de plantearle a los cuerpos de seguridad del Estado a no permitir la marcha porque no está permisada. El presidente pareciera ser entonces que está fuera de un país que está viviendo una calamidad pública y que ha planteado una crisis humanitaria, y se han burlado de ese concepto y han querido comparar que no es crisis humanitaria de Venezuela con Sudáfrica, con Biafra, con los países que tienen que ver como Somalia, con Siria, pero que hay una crisis humanitaria en forma sistemática. Un Estado que ahoga a la población, que no hay derecho a la seguridad ciudadana, que no hay medicamentos, que no hay alimentación, que no hay acceso a los principales productos básicos de nuestra cesta alimentaria, que el dinero se convierte en sal y agua, y que quieren combatir el descontento con balas, con cárcel, con represión, contrariando nuestra Carta Magna. Presidente, tiene que rectificar. Las marchas pacíficas están establecidas en nuestra Carta Magna, artículo 68, nuestra Carta Magna, y esas marchas pacíficas para plantear el libre pensamiento se deben permitir, y ustedes deben resguardarla. Es un desahogo de una población. Usted le dice a los cuerpos de seguridad del Estado que hay que pedir permiso. No existe ese permiso, presidente. Dígale a sus abogados, asesores jurídicos, al procurador que establezca una evaluación de nuestra legislación venezolana, nuestra parte jurídica, nuestro sistema jurídico, donde no existe pedir permiso. Existe la participación a los entes que tienen que ver con la materia, de que van a transitar por las calles. Sin embargo, usted plantea que no es posible. Eso es un acto sumamente peligroso, presidente, porque no puedes contener un pueblo con hambre, con falta de medicina, con inseguridad, con situaciones sumamente complicadas, a desahogarse. Yo creo que es importante también hacerle saber al ministro Reverol, ministro de la Defensa, Paulino López, al director de la Policía Nacional Bolivariana, Mayor General, ustedes tienen que dejar en su casa la Constitución Nacional del PSV. Ustedes tienen que traer en sus manos ese día o días antes o ese día nuestra Carta Magna, nuestro marco jurídico, nuestra norma suprema, donde establece el derecho constitucional, el derecho a manifestar pacíficamente. Artículo 68, se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias. Se prohíbe la represión allí.
Se prohíbe obstaculizar el desenvolvimiento de una marcha pacífica. Y por supuesto, todos tenemos el derecho a expresarnos libremente. Está planteado aquí, no solamente la Carta Magna, Pacto Internacional en materia de derechos humanos. Ministro de la Defensa, Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Director de la Policía Nacional Bolivariana, las responsabilidades penales son individuales. Nosotros vamos a estar monitoreando el desenvolvimiento de la marcha y vamos a tener desplegados por toda la Gran Caracas activistas que se han formado para sustanciar expedientes, porque los crímenes no prescriben. El llamado entonces es a ustedes que tienen que ver con los cuerpos de seguridad del Estado. A garantizar la paz. La paz no se puede garantizar con balas, con bayonetas, con cárceles, detenciones arbitrarias y con represión. La falta de comida y medicamentos no se combate con cárcel, se combate con abastecimiento. Reconocer que hay una crisis sumamente complicada. Y por otra parte quiero denunciar aquí como defensor de derechos humanos una situación sumamente criminal. Ya estuvo la lista Tascón del diputado fallecido, quien, desdiciendo las funciones de un parlamento, de un parlamentario en esa época, se dio el lujo de arremeter un genocidio laboral, de acosar laboralmente a quienes firmaron esa oportunidad por revocatorio. Y fueron más de 4.500.000 personas que estuvieron apartadas de los derechos civiles y políticos, de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, y que nadie se opuso a esa situación irregular. Incluso el presidente fallecido llegó a decir en una oportunidad: está bueno, Tascón, entierra la lista, reconociendo el hecho punible, el delito. Después vino la lista Maizanta, igual. Todo aquel que pensaba distinto era perseguido, era colocado en el escarnio público, contrariando nuestra Carta Magna, nuestros derechos, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de expresión, derecho al trabajo, convenios de la UIT en materia de pacto internacional en materia de derechos humanos. Todos somos iguales ante la ley. No hay discriminación, segregación y apartheid político. Hoy nace una arremetida fuerte contra el trabajador en una época dura de crisis, donde no hay cómo comer, donde el dinero se convierte en sal y agua, donde no hay acceso a los medicamentos ni alimentos básicos para soportar la tortura estomacal que sufre el venezolano. Y hoy amenazan y le piden que hoy se cumple 48 horas, hoy precisamente hoy se cumple 48 horas de ese decreto de muerte laboral que invocó funcionarios del gobierno, parlamentarios del gobierno, para que aquel que firmó este derecho constitucional de referendo revocatorio tiene 48 horas el ministro, el gobernador, el alcalde, institutos autónomos para que presenten la lista y los borren del mapa como si fuesen basura, como si fuesen papel del ser humano, como que si no tuviesen derechos políticos, civiles, derecho al trabajo, contrariando nuestra Carta Magna, contrariando la ley orgánica del trabajo, contrariando los estatutos de la función pública, contrariando lo que tiene que ver con ese estatuto de Roma que firmamos el año 2000, donde condena ese crimen de apartheid político, la separación de nosotros mismos, la persecución por pensar distinto, segregación racial por cuestiones políticas también, y el llamado como defensor por más de 35 años, el llamado como parlamentario, como exparlamentario, como abogado penalista, es que el Poder Judicial, es que el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo tienen que investigar por noticias de crímenes, porque este es un hecho comunicacional, notorio y público, esa amenaza donde la familia venezolana está allí sufriendo, que no se sabe si lo van a votar o no van a votar y con qué van a sostener el hogar. ¿O es que acaso la gente no tiene derecho? Yo hago un llamado al Poder Judicial para que suelte las amarras de esa disciplina partidista que tiene el PSV, para que le demuestre al mundo que son independientes, que no están subordinados al Ejecutivo, para que protejan a estas víctimas. En primer lugar, para que investiguen este hecho punible que es un delito, para que lo investiguen por noticia de crímenes. Está establecido en nuestra Carta Magna, en nuestras leyes y en nuestros códigos. Y por supuesto, una vez que investiguen y asuman con verdadera valentía, que se pongan los pantalones los jueces para que sancionen este delito, se proceda a una medida cautelar de protección a las víctimas de esta amenaza y este acoso laboral, contrariando no solamente los mecanismos internacionales, sino una estabilidad laboral, una inhabilidad laboral que cuando tal el presidente fallecido la planteó y ha sido ratificada por los demás presidentes.
¿O es que acaso no respetan las sanidad laboral? ¿O es que acaso no respetan el derecho al trabajo, el derecho a comer, a la alimentación? De allí que la palabra tiene usted, defensor, con su posición tímida. No es un pronunciamiento público, es instar a la Fiscalía a defender y velar por las garantías constitucionales, como lo establece la Carta Magna y sus atribuciones. En segundo lugar, el Poder Judicial encabeza el TCJ, así como ha sido muy ligero y muy expreso para emitir sentencias en contra de la Asamblea y derogar su competencia y su control, también es la hora de defender a las víctimas de esta amenaza laboral, que es sumamente complicada, no vista en el mundo. Ese apartheid político, y ahora con lo que están planteando que publiquen en carteles a quienes están allí y a quienes firmaron. Entonces, ¿hasta cuándo van a amenazar? ¿Van a combatir este descontento con intolerancia? ¿Van a combatir este descontento con balas, con despido, con genocidio laboral, con acoso laboral, con cárcel, con represión, con apartheid político? No hay otra forma. Ustedes no tienen otra forma de pensar, de dialogar con el venezolano, no entender que hay una crisis que tenemos allí. Por lo tanto, como defensor de derechos humanos hago ese emplazamiento, no es una exhortación, un emplazamiento que me lo da la Carta Magna. Ahí hay un crimen que está cometiendo, hay un hecho punible que debe ser investigado y debe ser sancionado, y por lo tanto indemnizar a aquellos que han sido despedidos y reengancharlos nuevamente a sus puestos de trabajo, y que paremos esta violencia y que permitamos el referendo revocatorio, que busquemos la cordialidad, que entendemos que hay una crisis y que entendamos que la gente está pasando hambre y que ha llegado la hora de encontrarnos en un punto importante en favor de la democracia. De lo contrario, todos aquellos que no permitieron la manifestación pacífica, que reprimieron, que persiguieron, que tuvieron en forma arbitraria, esos crímenes no prescriben, y por supuesto que tendrán que responder a los tribunales nacionales e internacionales, porque los derechos humanos son universales y están planteados en nuestra Carta Magna.